Bien, comenzamos. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es López Daniel, con mi compañero Marcos Rubén Alberto, y el tema de toracocentesis. Ya lo hemos estado viendo en los temas pasados de neumotórax y hemótorax, que es parte de la resolución de este padecimiento, pero aquí vamos a darle este enfoque más práctico en el cual ustedes vean desde la indicación, eh, los materiales y el procedimiento que lleva. Bien, entonces como definición tenemos que la toracocentesis eh, va a permitir la extracción de una acumulación de líquido o de aire en el espacio pleural por medio de un catéter o de una aguja que van a ser introducidos espontáneamente por la cavidad torácica hasta el espacio pleural. Por eso es de que lo hemos mencionado tanto en el tema de neumotórax y hemotórax. Bien, ahora de clasificación, se maneja una toracocentesis diagnóstica como también terapéutica. En el caso de la diagnóstica, va a tener como característica que va a tener la finalidad de obtener el líquido para su posterior análisis, ya sea con un estudio bioquímico o biológico. Ahora, ¿en qué situaciones podemos recurrir a una toracocentesis diagnóstica? Bueno, en efusiones paraneumónicas o efusiones neoplásicas, y también definir las características bioquímicas y celulares del líquido pleural, además de analizar biopsias pleurales o pulmonares. Ahora, en la toracocentesis terapéutica va a ser aquella en la que va a tener como finalidad disminuir la dificultad respiratoria por el acúmulo de aire en el espacio pleural. Bien, indicaciones, vamos a tener que va a ser en presencia de gran cantidad de cuidado oral, que este nos va a llevar a una dificultad respiratoria paciente. En el neumotórax. Doctor, te interrumpo, tu sonido está muy robotizado, se oye entrecortado. Ok, ahí se oye mejor. Mucho mejor. Ok, gracias, doctor. Continúo. Lo vamos también a tener en indicación de neumotórax de gran tamaño. Nos menciona la literatura que en aquel que va a ocupar mayor al 20% del volumen en el hemitórax afectado, y el caso de hemotórax. Ahora, ¿qué equipo y material vamos a ocupar? Esto va a depender del paciente. También se describe en la toracocentesis que también podemos tener pacientes nacidos pediátricos, y obviamente se haría un cambio en calibres de las agujas, como también de los mililitros de las jeringas que vamos a ocupar. Entonces, pero aquí vamos a ver un paciente adulto. Entonces, vamos a ocupar tanto guantes estériles, gorro, mascarilla, lentes protectores, gasas estériles, campos estériles, pinzas hemostáticas y todo el material necesario para la instauración de una vía y perfusión intravenosa. Bueno, en este caso, pues realmente estamos hablando de motoras, que es el caso que se va a ocupar esta resolución, pues tenemos que tener el control hemodinámico. Ahora, también es muy importante, como mencionaba el doctor en algunos videos que mencionábamos, pues las técnicas, la asepsia y la antisepsia, cuáles podemos utilizar: benzina yodada, alcohol yodado o yodopolidona espuma, y bueno, solución salina. Se utiliza pues un anestésico local, lidocaína al 2%, y comúnmente agujas hipodérmicas del número 21 y dos jeringas de 10 o 20 mililitros, un SOCAT del número 20 o del número 18. También vamos a ocupar una llave de triple vía, catéter o tubo de drenaje torácico, y una vez que hayamos mantenido la comunicación de espacio pleural hacia el exterior, y ya sus conexiones de látex y frascos de recolección o de drenaje.
Muy bien, ¿me escuchan? En cuanto a los preparatorios, antes del procedimiento, se le tiene que explicar el procedimiento al paciente y se obtendrá por escrito el consentimiento informado, puntualizando sobre todo en el punto 4 y 5, que mencionan los posibles efectos indeseables a presentarse, ya sea una infección de la zona de punción, hemorragia, hipotensión, náuseas, mareos, dolor local o referido al cuello, y los más graves, como puede ser una punción involuntaria al hígado, al vaso o riñón, y las excepcionales, como puede ser una arritmia, paro cardíaco respiratorio, y también se debe de advertir de las posibles reacciones medicamentosas, alteraciones de la coagulación y de la situación de vida actual, es decir, que si tiene diabetes, obesidad, hipertensión, anemia o ya es de edad avanzada el paciente, puede aumentar la frecuencia o la gravedad de riesgos o complicaciones. De igual manera, se verificará la identidad del paciente, se va a corroborar que el sitio de inserción de las agujas esté correctamente marcado, el sitio de inserción, y también igual los materiales estén lo completo, se tiene que verificar eso, y que los valores y parámetros hematológicos sean los adecuados. La siguiente, por favor. Bien, en la toracocentesis vamos a tener que tenemos dos técnicas, tanto una técnica anterior como una técnica posterior. En la técnica anterior menciona que el paciente tiene que estar en una posición, un ángulo de 30 grados y el brazo por encima de la cabeza. Se va a hacer un abordaje, bueno, en el caso del abordaje interior que les estoy mencionando, se hace una incisión en el segundo espacio intercostal, en la línea medio clavicular o en su defecto en el cuarto espacio intercostal, en la línea medio axilar. Muy bien. En la técnica posterior, el paciente debe encontrarse sentado en posición erguida e inclinando ligeramente hacia adelante con los brazos apoyados, descansando sobre una mesa, una mesita de luz. Si el paciente es incapaz de sentarse, se puede realizar el procedimiento en decúbito lateral. Y bueno, el procedimiento transcurrirá en la zona posterolateral del tórax, como se puede observar en la imagen, que corresponde a la línea media entre la columna y la línea axilar posterior. Después de esto se localiza el espacio intercostal. Para esto hay que basarse en la auscultación, en la percusión y en la prueba de imagen, la radiografía de tórax, para determinar el lugar en el que se va a realizar la punción. Se debe ser cuidadoso. ¿Por qué? Porque el hígado y el vaso suben y aumentan durante la expiración, pudiendo llegar hasta el quinto espacio intercostal, en el caso del hígado, y el octavo espacio intercostal, en el caso del vaso, que puede también evitar dañar el paquete vasculonervioso intercostal, por lo que se tiene que puncionar por encima del reborde superior de la costilla. La siguiente, por favor. En cuanto a la esterilización de la zona y la aplicación de la anestesia, se prepara la zona con la solución antiséptica y se prepara un campo estéril con los guantes y los paños. Las zonas nociceptivas que deben de cubrir la anestesia son la epidermis y la pleura parietal. La aplicación de esta anestesia servirá también para localizar la cámara con el líquido pleural. Una vez anestesiada la epidermis en este caso, lidocaína al 2%, con una jeringa con la aguja del número 25, se debe administrar por planos, ya sea con una jeringa de 20 mililitros con aguja del número 22 o 21, que se va a tirar del émbolo cada 2 o 3 milímetros para descartar lesiones intravasculares y para comprobar que se está obteniendo líquido. Una vez obtenido esto, se anestesia la pleura parietal, se tiene que aspirar el líquido pleural. La siguiente, por favor. Como mencionaba, las zonas de terminaciones nociceptivas, la epidermis y la pleura parietal. Hay que tener cuidado con no dañar con ninguno de los vasos o de los nervios. Y la siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la punción, se tiene que preparar una abocad o catéter con aguja ensamblado a una llave de 3 vías.
con una jeringa de 30 o 50 mililitros en una de las vías y con un conector con llave de paso en la otra vía, que podrá ensamblarse a un sistema de aspiración o de vacío, como la siguiente diapositiva voy a mostrar. En pocas palabras es eso. Si la toracocentesis es también evacuadora, se tiene que avanzar con la aguja un poco más y se desliza el catéter sobre la misma, dejando en el espacio pleural con el sistema ya montado. Se debe de girar la válvula de las tres vías y se deja abierta para que drene el líquido a través del sistema conector a un recipiente recolector. Este drenaje puede ser por gravedad o con ayuda de aspiración externa o de vacío. Y bueno, se retira el catéter y se aplica el apósito estéril sobre la zona de inserción. ¿Qué pasa con la válvula de Heimlich? Que es una válvula mecánica de caucho compuesta por dos valvas aplanadas en uno de sus extremos, que solo permite que haya un flujo unidireccional. Estas válvulas pueden adaptarse a un tubo de drenaje del tipo PleuroCAD o similar y a una cámara colectora. Esto se indica principalmente en neurotórax de corta duración y en equipos de emergencia y o transporte de heridos. Debe evitarse en estas válvulas la retención de coágulos y líquidos a la entrada de la válvula, entonces cuidadosamente se tienen que estar aspirando. La siguiente, por favor. Con este sistema de drenaje de Pleurovac, el sistema de drenaje es desechable y de una sola unidad. Es compacto, tiene un sello hidráulico de fácil manejo, seguro y es fácil de transportar. Consta de 3 cámaras. La recolectora, que tiene una capacidad de hasta 2.5 litros, con la cámara de sello de agua, que permite a la fuente de succión extraer contenido del tórax a través de la cámara de colección y que impide la reentrada del aire. Tiene 2 válvulas, una de alta presión negativa. Esta lo que va a hacer es proteger de la aspiración del aire ambiente hacia la cavidad torácica, y una válvula de presión positiva, que va a evitar que la producción de neumotórax a tensión sea un aumento brusco de presión, ya sea porque el paciente esté tosiendo o mientras está acomodando el tubo. Y por último, la cámara de control de succión, en la cual el nivel del agua se llena, y esta va a indicar la presión de aspiración deseada en el espacio pleural. El siguiente. Cuanto a las complicaciones, pueden ser asociadas a la clínica per se, como la hemorragia, una infección, como anteriormente decía. En el caso de que existiera un tumor, pues la extensión del tumor por el trayecto, un embolismo aéreo, arritmias, hipoxemia, dolor, daño al pulmón u otros órganos, como es el vaso o el hígado, asociados también a la reexpansión del pulmón, como puede ser un edema pulmonar por reexpansión, por una fuga aérea prolongada, un enfisema pulmonar o asociada a la pleurodesis. La siguiente, por favor. ¿Cuándo no se debe de realizar este manejo? Bueno, cuando hay una cantidad mínima de derrame o neumotórax sin repercusión respiratoria, cuando hay alteraciones de la coagulación, cuando existe la trombocitopenia, la ventilación mecánica a presiones elevadas, si tiene el paciente insuficiencia cardíaca, pues ya conocida con la historia clínica, o tiene enfermedad cutánea en el punto de punción. En cuanto a los cuidados de postintervención, se recomienda en el caso de analgesia con los AINES. La tos es común tras la toracocentesis, entonces mencionarle eso al paciente, que puede que llegue a estar tosiendo, y no es necesaria otra radiografía de tórax en pacientes asintomáticos. Se puede pedir otra si en el caso de un hemotórax, un síntoma de diezmado dolor o torácico, o en una toracocentesis traumática, es decir, casi por errores del médico. Es que puede llegar a haber complicaciones y se vuelve a pedir otra radiografía. Les vamos a proyectar este video, Harrison, para, bueno, no caer igual lo que ha mencionado en equipos pasados que nos han mencionado en un video. Realmente vamos a mostrarles
Bueno, en este video ya no vamos a dar todos los, bueno, conocimiento o necesitar el equipo necesario, esto ya lo hemos mencionado, no solamente a partir de la función. No se escucha. ¿Escuchan en el audio? No, no se escucha. Bueno, les voy narrando. En este caso, como vieron, como les mencionó su compañero, pues se debe del momento de que se va introduciendo introduciendo la aguja, también se hace una aspiración para corroborar que estamos en el espacio floral. Todo esto se hace por plano, como lo mencionó, por el músculo, térmico, subcutáneo. Se realiza una incisión de 2 milímetros en el pie, la anestesia general, utilizando la lidocaína. Aquí pues se está corroborando con el empuje del émbolo de la jeringa. Está en el sitio correcto. Bueno, como mencionó, podemos utilizar pues, nuestros post para hacer un estudio microbiológico bioquímico. Ese material obtenido para estudio, lo que se va a estudiar principalmente es si hay cultivo de bacterias, micobacterias, hongos, la citología, proteínas, LDH, glucosa, hemoglobina, hematocrito, leucocitos, colesterol, triglicéridos y el pH. Eso es lo que se estudia con esos 30, 60 milímetros de extracción primera.
Y bueno, como el drenaje en este caso es, o la toracocentesis también es evacuadora, como mencioné, el drenaje puede ser por gravedad o con ayuda de aspiración externa o vacío, en el caso del Pleurovac, perdón. Bueno, como sabes, se tiene que hacer una renografía, posteriormente a este procedimiento para... Bien, pues esta es nuestra bibliografía y el vídeo de París. El sonido estuvo terrible, tanto del expositor como del video, no se escuchó nada. ¿Dudas, preguntas o comentarios? Doc, es que me gustaría que me repitieran lo de la técnica anterior y posterior. Es que como no escuchaba bien, como que se me cortaba y no entendí muy bien eso. ¿Le van a decir algo a la doctora? Sí, ¿me puedes, compañero, mencionar la posterior y yo ahorita la anterior en lo que fue mi audio? La posterior no se escuchó, perdón. Es que como no entendí bien la anterior y luego explicaste la posterior, como que me confundí, entonces quisiera que la repitieran para como que me quede más Sí, claro, sí. pues. Bueno, en el caso de la posterior, el paciente debe encontrarse sentado en posición erguida, inclinado ligeramente hacia adelante con los brazos apoyados, descansando sobre una mesa, una mesita. Si el paciente es incapaz de sentarse, se puede realizar el procedimiento en decúbito lateral. El procedimiento transcurrirá en la zona posterolateral del tórax, que corresponde a la línea media entre la columna y la línea axilar posterior. Después de esto, se tiene que localizar el espacio intercostal, que para esto hay que basarse en la auscultación, percusión y en la prueba de imagen, en la radiografía de tórax. Se debe de ser cuidadoso porque el hígado y el vaso suben y aumentan durante la expiración, ya en el quinto espacio intercostal al octavo espacio intercostal. De igual manera, se tiene que evitar dañar el paquete vasculonervioso intercostal. Entonces, lo que se tiene que hacer es funcionar por encima del reborde superior de la costilla. Entonces, mediante esa punción no vas a llevarte el paquete vasculonervioso, no vas a generar una complicación. La esterilización de la zona y la aplicación de la anestesia, bueno, se va a preparar la zona con la solución antiséptica y se prepara un campo estéril con los guantes y los paños. Las zonas que debe de cubrir la anestesia, estas zonas nociceptivas, son la epidermis y la pleuda parietal.
La aplicación de la anestesia también va a servir para localizar la cámara con el líquido. Una vez anestesiada la epidermis con la lidocaína al 2%, con una jeringa con una aguja del número 25, debe de administrarse por planos. Se tiene que tirar del émbolo cada 2 o 3 mililitros, o como menciona el video, cada 2 o 3 cc, que son los centímetros cúbicos, son mililitros, para ir descartando lesiones intravasculares y para comprobar la obtención de líquido. En cuanto a la extracción de las muestras, se prepara una bocal, que es el catéter con la aguja, ensamblado una llave de 3 vías, con una jeringa de 30 a 50 mililitros, según la literatura consultada. El video menciona, parece de 40 a 60. Entonces, estos 30 a 50 mililitros deben de estar en una de las vías y un conector con la llave de paso en la otra vía, que podrá ensamblarse a un sistema de aspirado de vacío, como es el Pleurevac. Entonces, inserta la aguja a lo largo del borde superior de la costilla mientras aspira y se avanza en el derrame. Se toman de 30 a 60 centímetros cúbicos para muestras depositadas en los frascos, ya sea para los cultivos de bacterias, micobacterias, hongos, citología, LDH, glucosa, hemoglobina, etcétera, etcétera. Y bueno, en el caso de si la toracocentesis tiene el fin evacuador, se avanza con la aguja un poco más y se desliza el catéter sobre la misma, dejando en el espacio pleural con el sistema ya montado. Se va girando la válvula para que se abra, o para que esté abierta, pues, y se drene el líquido a través del sistema conector, un recipiente colector. Este drenaje puede ser por la gravedad o con la ayuda del sistema de aspiración externo vacío. Ya por último se retira el catéter y se aplica un apósito estéril sobre la zona de inserción. ¿Se vas a mencionar la anterior, Dani? Bien, lo único que cambia de lo que mencionó mi compañero Luis, está todo lo que es el sitio de la anestesia, aplicar el anestésico, así como también la infiltración por planos es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es el abordaje. En este caso, en el posterior, pues el paciente se encuentra sentado, ¿sí? Además de que cambia el sitio del espacio intercostal. En el anterior, como su nombre lo dice, el paciente lo vamos a encontrar de cúbito supino y va a tener la cabecera de la cama elevada a 30 grados. Su brazo se va a elevar. Su brazo se va a elevar por encima de su cabeza y bien, lo único que cambia es la zona de punción. En este caso, o podemos ocupar el segundo espacio intercostal en la línea medio clavicular, como lo ven en la imagen, o el cuarto espacio intercostal en la línea medio axilar. En este caso nos menciona que la técnica, ya les mencionamos las indicaciones que tienen de por sí una toracocentesis, pero en este abordaje mencionan que tiene una gran eficacia tanto en neumotórax a tensión y cualquier drenaje en niños pequeños. Esas son las diferencias. Sí, ahora sí que solamente es el abordaje y el tipo de punción que cambia en el paciente, pero la finalidad es la misma. Entonces, el hecho de elegir una técnica anterior o posterior dependería del padecimiento del paciente o también por ejemplo, me dicen si no se puede sentar, pues no podemos hacer el abordaje posterior, ¿no? Pero entonces, o es indiferente el hecho de que abordes anteriormente o posteriormente. Como mencionas, depende de la situación en la que nos encontremos. Porque, por ejemplo, nuestro compañero Luis, cuando nos explicó el caso de la válvula de Hemlich, nos mencionó que son para neumotórax puros de corta duración y preferentemente en equipos de emergencia y o transporte de heridos. Entonces sí, mucho va a depender de la situación y las condiciones en las que se encuentra el paciente. Gracias, compañeros. Sí. Creo que están confundidos y están confundiendo al resto de los compañeros. A ver, voy a tratar de recapitular, a ver si nos entendemos. La cavidad pleural es un continente, es decir, es un reservorio que contiene, en este caso, el parénquima pulmonar, que es el contenido.
Entre las dos pleuras hay una cavidad virtual, prácticamente no existe, y hay una pequeña cantidad de líquido, por lo regular 0.5 mililitros por kilogramo de peso. Cuando hay algo anormal y hay un derrame de algún fluido, y aquí es donde cambia la situación, como fluido entendemos que puede ser aire, o sea, gaseoso, o puede ser líquido. Y obviamente en este planeta los gases se comportan yendo hacia arriba del continente y los líquidos por gravedad van hacia abajo del continente. Entonces esto es cambiante porque dependiendo de la posición del paciente, si nosotros tenemos al paciente en decúbito dorsal y tenemos un derrame aéreo, pues lo más lógico es que se vaya a la parte anterior de la cavidad pleural. Entonces, para los derrames aéreos, lo que tenemos que seleccionar es decúbito dorsal de nuestro paciente y una punción anterior. Las técnicas de punción no cambian, la punción se efectúa con la misma técnica. Lo único que cambia es el sitio donde vamos a puncionar. Entonces, para derrames aéreos, segundo espacio intercostal, donde se cruza con la línea medio clavicular. ¿Ok? Puede ser derecha o puede ser izquierda. Y ahí nos vamos a encontrar el derrame aéreo. Si por el contrario nuestro paciente tiene un derrame líquido, lo que tenemos que hacer es poner en sedentación a nuestro paciente para que por gravedad el líquido descienda hacia el seno costodiafragmático y entonces tenemos que seleccionar dos posibles sitios de punción. Una, yendo de adelante hacia atrás, sería la línea medio axilar en donde se cruza con el quinto espacio intercostal, ¿verdad? Ahí es un sitio que podemos utilizar. Si el paciente no se puede poner también en sedentación, lo podemos poner en una cama, ya sea de terapia o en quirófano, en una mesa de quirófano, en semi-Fowler, y entonces podemos abordar fácilmente la parte lateral de cualquiera de los dos semitórax. Si el paciente se puede poner en sedentación y tiene un derrame líquido, también lo podemos puncionar en la parte posterior. En la parte posterior, las referencias anatómicas, acuérdense que siempre les doy dos. En la anterior es segundo espacio intercostal donde se cruza con la línea medio clavicular y la lateral es el quinto espacio intercostal donde se cruza con la línea medio axilar y la punción posterior, la referencia es sexto o séptimo espacio intercostal donde se cruza con la línea escapular media. ¿Sí? Trazan del ángulo escapular una línea hacia distal y donde se cruza con el sexto o séptimo arco costal, ahí lo puncionamos. ¿Por qué? Porque ahí está topográficamente el seno costodiafragmático, ya puede ser derecho o izquierdo. Entonces, para derrames aéreos, punciones anteriores, para derrames líquidos, punción lateral o posterior. No hay confusión, no hay nada que entender. La técnica de punción es igual en todo. Asepsia, antisepsia, colocación de campos estériles, infiltración de anestésico local y una punción perpendicular al plano que estamos abordando. La técnica no cambia. No hay posible confusión. ¿Sí, doctora? Sí, doc, gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta o comentario? Yo tengo una duda, doc. Yo tengo como 1000 dudas, pero pues a ver, empezamos escuchando la tuya. Es con respecto a la anestesia. En caso de que nuestro paciente llegara a presentar alguna hipersensibilidad o que sea alérgico a la lidocaína, en dado caso, ¿ahí qué podemos hacer? ¿Qué anestésico puede ponerse o qué hacemos? ¿Le van a contestar al doctor? Me parece que se llega a ver bueno, la atropina para la respuesta vasovagal de anestesia. No, no te está preguntando cómo tratarías la alergia, sino te está preguntando que si ya sabes que es alérgico
y no puedes utilizar la lidocaína, ¿qué utilizarías? No, yo eso no lo investigué. ¿Tu compañero quiere decir algo? Ok. En este caso, yo me imagino que el paciente te dice por una experiencia previa, no me ponga lidocaína porque soy alérgico. La vez pasada que, no sé, me hicieron un procedimiento, una sutura o algo, me pusieron la lidocaína y presenté alergia. Así me imagino la pregunta. Entonces tenemos muchos medicamentos alternos. Puede ser no necesariamente lidocaína, puede ser novocaína, pilocarpina, o puede ser también actualmente uno que se utiliza en la actualidad con mucho énfasis es la bupivacaína. Todos son anestésicos locales o se pueden utilizar también en bloqueos regionales. Puede ser bloqueo intercostal o puede ser bloqueo epidural, etcétera. Y tienen el mismo efecto. Por ejemplo, que acabo de mencionar es la bupivacaína. No solamente es un excelente anestésico local, sino que además tiene un efecto residual analgésico de más de 12 horas. Entonces el paciente pues se siente muy a gusto porque se le olvida realmente que se le hizo el procedimiento. El efecto anestésico dura más o menos 1 hora, pero el efecto analgésico puede prolongarse hasta 10, 12 horas, dependiendo de qué tan activo tenga el metabolismo el paciente. ¿Sí, Doc? Sí, gracias. ¿Qué otra duda, pregunta o comentario? Doc, yo, bueno, no sé si me podría repetir el compañero Luis la parte del Pleurovac. Es que, bueno, me parece que tiene varios El componentes. Pleurovac, doctor, te interrumpo, el Pleurovac aquí no está indicado. Estamos hablando de pleurocentesis. El Pleurovac, no sé por qué lo mencionan. En la pleurocentesis no se coloca un sistema de Pleurovac. El Pleurovac lo vamos a ver mañana, cuando hablemos de pleurostomía. Entonces, lean lo del Pleurovac, pero no está indicado en las pleurocentesis. La pleurocentesis es solamente diagnóstica o terapéutica y no se coloca un sistema de drenaje permanente que va a durar varios días, como podría ser el Pleurovac. Si acaso puedes utilizar la válvula de Hemlich que mencionaron, pero solamente para traslados del paciente. Vamos a suponer que tú estás en una población, ¿no? Vamos a suponer, no sé, Tepeaca, Tehuacán, y no tienes más que la clínica donde estás es un no es de tercer nivel, sino es de primer contacto, y le diagnosticas al paciente un hemotórax. Entonces lo vas a trasladar a una clínica hospital de segundo nivel o de tercer nivel y no vas a permitir que se vaya con el hemotórax porque puede desarrollar en el camino, en el trayecto, un hemotórax a tensión y se puede morir. Entonces, ¿qué haces? Le pones un punzocat y le pones una válvula de Hemlich. El punzocat hay que retirar la parte metálica, solamente queda el catéter de PVC adentro. Y le conectas una válvula de Hemlich, ya sea artesanal, es decir, rústica, que tú puedes hacer con un dedo de guante, o con una válvula de Hemlich que las venden y se presentan en sobres estériles. Pero solamente es para el traslado. Si tú estás en un hospital de tercer nivel, lo que tienes que hacer es ser resolutivo, no dar resoluciones temporales como la válvula de Hemlich. Entonces le vas a tener que succionar mediante una jeringa o mediante un frasco de vacío y se acabó el problema. Si el paciente sigue persistiendo con derrame líquido o aéreo, entonces ya procedes a hacerle la pleurostomía, que es cuando la vas a conectar al Pleurovac. Entonces, no te confundas, eso lo vamos a ver mañana. ¿Sí, Doc? Sí, doctor, bien, gracias. ¿Qué otra duda, pregunta o comentario? Ok, aquí la dejamos por hoy. Nos vemos mañana para hablar precisamente de pleurostomía. Hasta luego. Hasta luego, que nos canta. Hasta mañana.